Bien, muy buenas noches a todos mis hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Me pueden escuchar? Sí, claro, pastor. Muy bien. Amén, amén, pastor Copiado. Gracias, gracias hermanos. Vamos a empezar entonces en esta noche poniendo esta reunión en manos del Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, Señor Dios Todopoderoso, gracias por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder dedicar este tiempo, Señor, y apartarlo para nuestra edificación. Pedimos, Señor, que nos bendigas en este tiempo, que nos ayudes, Señor, a pensar correctamente, que nos ayudes a poder dedicarnos, Señor, a esta enseñanza y que nuestras mentes y nuestros corazones puedan ser, Señor, conformados a la imagen de Cristo a través de ellos, Señor. Pedimos que quites de nosotros toda distracción, todo comportamiento contrario, Señor, a la bendición que tú tienes para nosotros. Lleva nuestras mentes cautivas a la obediencia de tu palabra, Señor, y permite que al estudiar estas cosas, al contemplarlas, Señor, con una mente espiritual, con la mente renovada de Cristo, que pueda alumbrar a nuestros corazones para que podamos caminar, Señor, conforme a tu verdad, que podamos aplicar estas verdades a nuestro camino, Señor, a nuestra vida, para la gloria tuya. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, en esta tarde, esta noche, vamos a estudiar el, el déjenme poner aquí la presentación, que no me funciona. Vamos a continuar, mis hermanos, estudiando el capítulo 6 que hemos venido estudiando en estas últimas reuniones. Te recordará nuestro bosquejo. Vamos por la unidad 3 que tiene que ver con los 7 sellos. ¿Sí? Ya vimos los primeros 4 sellos, que eran los 4 jinetes, y ahora vamos a pasar al quinto sello, y que vamos a ver el clamor a Dios por parte de los cristianos perseguidos y glorificados, para que el clamor es para que Dios demuestre su justicia, juzgando a sus perseguidores. Y ese clamor será respondido cuando todo su pueblo complete el sufrimiento que él ha determinado. De eso se tratan estos versículos 9, 10 y 11. Así que vamos a leer primeramente estos pasajes, Apocalipsis 6, del 9 al 11. La hermana Carlota, si quiere ayudarme a leer. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Amén. Entonces, habíamos dejado un cuestionario para ahora, ¿verdad? No sé si alguien pudo hacer la tarea y pudo contestar algunas de estas preguntas. Yo la primera pregunta. A ver, hermano, ¿qué elementos pudo identificar en este pasaje? Los elementos que yo identifiqué fue el quinto sello, el altar, las almas que habían muerto y las vestiduras blancas. Muy bien, muy bien. ¿Qué significan estos elementos para usted? O sea, allí lo que me impresionó a mí fue cuando las almas que ya habían muerto le dijeron que hasta cuándo, ¿verdad? Entonces la voz les dijo que tenían que esperar hasta que se completara el último concierto, o sea, que debían todavía que descansar. Sí, Y se les puso vestidura blanca. muy bien. Si pensamos en vestiduras blancas, ¿qué representan las vestiduras blancas? Santidad. Santidad, muy bien.
Bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más quiere compartir? De los que están desde casa, que han podido ver estas cosas. No. ¿Cómo está Cristo presente en este relato? ¿Alguien quiere opinar? Bien, si no hay participación, entonces, hermanos, vamos a desarrollar la respuesta de estas preguntas en el transcurso de esta clase. Recordando siempre, ¿verdad? Esta figura que hemos venido observando durante mucho tiempo, que Apocalipsis es como una esponja que tiene su estructura en sí misma, pero cuando la presionamos, cuando la levantamos, de la esponja sale agua, así mismo del Apocalipsis salen todas las referencias del Antiguo Testamento. Y esta no es la excepción. Miremos entonces el quinto sello. Dice nuevamente Apocalipsis 6, del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, mientras que los cuatro primeros sellos, que hablan acerca de los cuatro jinetes del Apocalipsis, ustedes recordarán, describen los sufrimientos, ¿verdad? O los juicios que vienen sobre el mundo desde la perspectiva del decreto celestial de Dios. Dios decreta estas cosas, estos juicios y estos sufrimientos para la gente en la tierra, tanto cristianos como no cristianos, salen del trono de Dios. Ahora en este quinto sello, nosotros vemos la respuesta de los santos que han muerto y han sido glorificados a través de estos sufrimientos. Entonces, estos son cristianos que murieron y ahora están delante del trono, ¿verdad? Y murieron a causa de estos sufrimientos, a causa de esta tribulación, a causa de esta persecución que se desató con los primeros cuatro sellos. Y ellos están ahí delante de la presencia del Señor, glorificados, ¿verdad? Y ellos claman a Dios. Y aunque las pruebas en los versos del 1 al 8 afectan a toda la población mundial, aquí la reacción específica a estas pruebas de los cuatro jinetes es particularmente de los cristianos que son afligidos por los jinetes en forma de persecución. Ahí no están todas las personas que murieron, sino que están únicamente los cristianos. Eso nos muestra a nosotros y nos ratifica que en el cielo solamente hay cristianos. No hay ningún tipo de persona que haya llegado ahí por Mahoma, por Alá, por Buda o por cualquier otro tipo de medio, si no es por el Señor Jesucristo. Podemos deducir esto porque los principales verbos utilizados en la descripción de dos de los males de los jinetes reaparecen aquí en la persecución de los santos en los versos 9 y 11. Que alguien puede decir: pastor, pero ¿cómo puede decir usted que Dios quiso matar a estas personas? Dios quiso asesinar a estos cristianos y ahora los tiene ya glorificados como con un premio de consolación. En primer lugar, vemos la palabra asesinar, tanto en los versículos 4 como en el versículo 9, y es la palabra esfazo, significa degollar. O sea, es una muerte violenta, es una muerte que resulta de la persecución, que resulta de la tribulación. Luego, tanto en los versos 8 como en el verso 11, aparece el verbo apoteino, que es ejecutar, también con violencia. Entonces, estos cristianos
fueron matados, fueron asesinados o fueron ejecutados en forma de persecución. Su muerte obedece a estas tragedias, a estos juicios que previamente han sido desatados a través de los 4 jinetes, a través de los 4 primeros sellos, a través de esos 4 primeros juicios de Dios. En cierta manera, entonces, este quinto sello le da la esperanza, por ejemplo, a las iglesias del Apocalipsis, a las iglesias de los capítulos 2 y 3, que las palabras que se les dijeron, sé fiel hasta la muerte, persevera hasta el fin, aunque venga la persecución, aunque venga el sufrimiento, tú permaneces fiel. Y entonces, si permaneces fiel, vas a recibir la recompensa. Estos cristianos que vemos acá atravesaron por estas dificultades, atravesaron por este sufrimiento, atravesaron por esta tribulación, por estos juicios, que en cierta manera ya estaban operando en la tierra desde el tiempo de Juan y en las iglesias que estaban ahí en Asia Menor. Y estos cristianos perseveraron hasta la muerte y por tanto los vemos glorificados con el Señor, así como el Señor les promete a las iglesias que van a estar. Entonces, de todo esto surge un canto de estos cristianos, ¿verdad? Surge un himno. Cuando vemos estos, no es el único canto acá, vemos que Apocalipsis es un libro muy musical, ¿verdad? Los 4 seres vivientes, los ancianos en sus tronos, los ángeles, y ahora los cristianos cantan un himno al Señor. Cuando vemos estos himnos en Apocalipsis, los himnos vienen a resumir los temas de las secciones anteriores. Este himno que se canta acá por los santos redimidos no es la excepción, porque continúa la idea de los versos del 1 al 8, que se centraba en la persecución. Los versos del 1 al 8 vimos los 4 jinetes, vimos todo lo que se venía, el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro, el caballo amarillo, ¿verdad? Y todos ellos traían muerte, traían destrucción, traían juicio. Y entonces ahora el tema continúa con este canto de los santos que están ahí delante del trono de Dios. Y esto confirma efectivamente que los 4 jinetes representan persecución, todos ellos, aún el primero, que podría parecer pacífico, que podría parecer victorioso, ¿verdad? Que podría parecer algo de paz, pero no todos los 4 jinetes representan un juicio de Dios sobre la tierra. Y estos santos que están en la presencia del Señor acá están hablando acerca de eso. Son víctimas de esos juicios. Llegan ahí a causa de estos sufrimientos. Y esos sufrimientos no carecen de sentido, no son sufrimientos huecos, sufrimientos vanos, sino que son parte del plan providencial de Dios para que los cristianos puedan modelar su vida según el modelo de sacrificio de Jesús. Por eso en el mensaje de las iglesias, ¿verdad? El Señor habla acerca de características del Señor Jesucristo que él le va a dar a las iglesias, ¿verdad? Vestiduras blancas, la piedra con su nombre y muchas cosas más que son propias del Señor Jesucristo. Entonces, la voluntad del Señor al enviar este sufrimiento desde su trono es que los cristianos puedan ser conformados a Cristo aún en su sufrimiento, aún en su sacrificio. Desde la perspectiva celestial, estos sufrimientos, irónicamente, hacen avanzar el reino de Dios. Mis hermanos, y esto es así aquí en la tierra también. La iglesia avanza cuando es perseguida. La iglesia avanza cuando es vituperada. Por eso, perdón, hermanos, por eso decía Justino Mártir, ¿verdad? La sangre de cristianos, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Cuanto más los mataban, más salían. Más gente con la convicción de que el cristianismo es verdadero y estamos llegando a esos tiempos. Grandes corporaciones, grandes transnacionales, grandes ONGs
están financiando campañas completas a los gobiernos y a las instituciones públicas para atacar al cristianismo, para atacar los valores, para atacar la enseñanza de la Biblia y que los cristianos sean perseguidos. Y va a llegar un momento en que vamos a ser vistos como intolerantes, como radicales, como fuera de este molde y van a tomar represalias contra nosotros. ¿Verdad? Pero cuanto más atacan, cuanto más meten la agenda, cuanto más tratan de hacernos cambiar esos valores, más cristianos se levantan en voz diciendo, no queremos eso, empujando esa agenda social y nos damos cuenta que los que promueven esas cosas apenas son minorías en la población. Mientras que más nos persiguen, más nos censuran. Bueno, se vieron, ¿verdad?, cómo fuimos nosotros víctimas de censura con el tema del orgullo por la imagen que teníamos con la bandera y todo eso. Facebook nos quitó el video. Pero, irónicamente, cuanto más lo quitan, es cuando más lo ve la gente, ¿verdad? Y más lo quieren ver por qué lo quitaron, qué es lo que está pasando. Entonces no pueden contra la iglesia del Señor. Cuanto más se oponen, más la persiguen, más salen los cristianos. Y fue lo mismo en tiempos de Juan. El imperio romano estaba persiguiendo las iglesias y cuanto más los mataba, más los martirizaba, más cristianos salían. Por eso dice Justino Mártir, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Así que, perdón, Tertuliano era, gracias hermano por la corrección, Tertuliano. Entonces, desde la perspectiva celestial, los sufrimientos irónicamente hacen avanzar el reino de Dios. Viendo hacia atrás en la historia, hermanos, el tiempo más peligroso, el tiempo más difícil para la iglesia, donde más se infiltraron falsos maestros, donde hubo más ataques y se vio coludido el verdadero evangelio, fue cuando las iglesias experimentaron la libertad del Imperio Romano y se les permitió celebrar sus cultos en las iglesias y en los templos paganos que ellos tenían, y la religión cristiana se hizo la religión oficial del imperio. Ese fue el tiempo más peligroso para la iglesia porque ahí se empezó a degenerar el cristianismo y de ahí proviene el catolicismo romano, que adopta todas esas imágenes y todos esos simbolismos, ¿verdad? Que en la Edad Media llegó a ser lo que es ahora. Y prueba de esto, que el reino de Dios avanza a través de los sufrimientos, son las cartas a las iglesias del capítulo 5, del capítulo 2, perdón, y 3. Están pasando por este tipo de persecución, están pasando por esta agonía y por este sufrimiento, pero el Señor les dice que resistan, el Señor les dice que perseveren. Si interpretamos correctamente la relación cronológica entre estos capítulos entre el capítulo 2 y 3 y este capítulo 6, del 9 al 11, nos vamos a dar cuenta de que esa persecución ya estaba en pleno apogeo en tiempo de Juan. Las iglesias estaban viviendo esta persecución. Entonces, no es algo que iba a venir en algún momento, que iba a venir más allá. Ya las iglesias estaban viviendo este tipo de situación. Ahora, la respuesta humana al sufrimiento. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. El verso 9 no revela un decreto angelical de sufrimiento que salió del trono de Dios, sino la respuesta humana a ese sufrimiento. Juan ve a los cristianos que han sido oprimidos habiendo muerto y recibido una recompensa celestial. Y aunque es posible que se trate de mártires literales, es más probable que todo se trate de una metáfora que representa la categoría más amplia de todos los santos que sufren por causa de la fe. Para estos cristianos que vemos ahí, entre ellos hay mártires, pero también
son una representación metafórica de todos los cristianos que están sufriendo de diferentes maneras a causa de su fe. Personas que estaban en un hospital, que no recibieron atención médica, que no recibieron medicina, que se les negó, ¿verdad?, cualquier tipo de atención, cualquier tipo de ayuda, y murieron de desidia, no necesariamente al filo de una espada por negar su fe, pero sí por ser cristianos. Entonces, todos estos santos que vemos ahí son una representación metafórica de todos los santos que han muerto de diferentes maneras a causa de ser cristianos. Son cristianos y por eso están en el cielo, ¿verdad? Si no fueran cristianos, no estuvieran en el cielo. Entonces, por esa razón están ahí. Vemos algunos textos de prueba, por ejemplo, Apocalipsis 13, del 15 al 17. Aline, si puedes leer ahí. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Amén. Entonces, básicamente hay dos interpretaciones para ese pasaje de Apocalipsis 6:9. Algunos que dicen, no, esos santos son mártires solamente. Y está el otro pensamiento de que sí, ahí en ese número hay mártires, pero son una metáfora de todos los cristianos. Creemos que la perspectiva correcta es la segunda, que esos santos representan todos los cristianos en diferentes contextos, en una categoría más amplia. Y cuando empezamos a ver en el contexto de todo Apocalipsis, cuando se habla acerca de estos santos, por ejemplo, en Apocalipsis 13 habla de grandes y chicos, ricos y pobres, libres y esclavos, a todos ellos eran el target, eran el objetivo del anticristo. Ahora, no se me adelanten, ya vamos a llegar a Apocalipsis 13 para ver qué es ese número y qué es esa marca en la frente y en la mano derecha. Así que hay que tener paciencia y esperar a que lleguemos ahí para ver qué es lo que va a pasar. Por ahorita, este pasaje nos permite ver que cuando se habla de santos, habla de una categoría más amplia de cristianos. Apocalipsis 18:24, hermana Laura. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Entonces siempre esos santos se refieren a toda clase de cristianos, ¿verdad? No solo a mártires. Apocalipsis 24, Alejandro. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, nuevamente aquí se habla de varios, ¿verdad? De una multitud que fue decapitada, que fue muerta por medio de tribulación, por medio de persecución, a causa del testimonio del Señor Jesucristo y de su palabra. Pero en todos estos versículos, nosotros vemos que esa representación de los santos se refiere a una categoría más amplia de cristianos. Entonces, miremos ahora el sufrimiento de estos santos. La palabra muertos probablemente incluye todas las formas de sufrimiento y de persecución, no solamente decapitación, no solamente lapidación, no solamente el tipo de muertes que eran propios de los mártires, ¿verdad? Que eran comidos por leones, que eran muertos a espada en los circos romanos y todo lo demás. Está hablando de cualquier tipo de muerte en cualquier tipo de cristiano que haya muerto a causa de ser cristiano. Como hemos visto antes, los que vencen son todos aquellos que permanecen fieles a Cristo frente a diversos tipos de sufrimiento y tentaciones de pecar y transigir, esto es, ceder a las presiones y a las pretensiones del mundo. Vimos en las iglesias que las fuerzas externas procuraban que las iglesias abandonaran su fe para recibir
aliciente para recibir aquello que les hacía falta, ¿verdad? Y el Señor los animaba a que no transigieran, a que no cedieran. Entonces, los que vencen son aquellos que permanecen fieles y que no lograron ceder. Y no solamente también los que murieron por la fe, los que tuvieron que ser muertos a espada y con muertes espantosas. Todos los creyentes genuinos vamos a experimentar sufrimientos de un tipo o de otro como resultado de la fidelidad a Cristo. Si nosotros somos fieles a Cristo, hermanos, escúchelo bien, márquelo en piedra, apúntelo en mármol, vamos a sufrir. Vamos a sufrir persecución y vamos a sufrir también a causa de nuestro pecado. Todos los cristianos, por tanto, deben tomar su cruz y seguir a Cristo y deben encontrar su vida entregándolo. Como dice el Señor Jesucristo en Marcos 8:35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. En otras palabras, hermanos, el cristianismo es bello, el cristianismo es hermoso, vivir con la paz de saber que somos perdonados, disfrutar las bendiciones del Señor, es algo hermoso, pero también es el camino angosto, es el camino de sufrimiento, de lágrimas, de dolor. Y mis hermanos, si como cristianos nosotros no estamos experimentando eso, no estamos viviendo un cristianismo verdadero. Probablemente estamos viviendo un cristianismo de la prosperidad, que ellos sí atraen la riqueza y quieren vivir en esto y quieren vivir en el otro, y el cristianismo es acá, es tu mejor vida ahora, y lo mejor que te puede pasar, y somos los más felices de la tierra y todo lo demás. Mis hermanos, y con esto no le estoy diciendo que vaya a buscar pleito o que vaya a buscar guerra con los vecinos, con los familiares o con esto, y que si no lo están persiguiendo, usted no está viviendo un verdadero cristianismo. Porque puede ser que nuestra vida esté en paz con las personas y que la gente hasta cierto sentido nos respeta y se mantiene al margen porque sabe que somos cristianos. Pero todos, mis hermanos, estamos viviendo en el camino verdadero y sentimos el peso de la cruz, el peso del llamado de Cristo. Todos en algún momento estamos sufriendo por un familiar que no ha llegado a los pies del Señor y que nos falta alcanzar. Todos nosotros estamos sufriendo porque no podemos ser como Cristo, porque el pecado nos gana la batalla, porque a veces es más fuerte que nosotros y porque somos demasiado débiles y descuidados en lo que tenemos que hacer, y al examinar nuestra vida nos dolemos y decimos: ¿cómo es posible? Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese es el sufrimiento del cristiano. Y si usted no lo puede sentir en carne propia, si usted no se puede doler por eso, si usted no puede ver que la vida cristiana es sufrimiento, entonces probablemente usted no está viviendo un cristianismo verdadero. Así que, mis hermanos, debemos recordar, el sufrimiento es el medio por el cual el Señor avanza su reino aquí en la tierra. Cuanto más sufre su iglesia, más parecida a Cristo, más avanza en su propósito divino, en su comisión, en tomar su cruz y seguirle, en encontrar su vida a través de perderla en este mundo. Ahora miremos el altar celestial. El altar celestial en Apocalipsis representa el trono de Dios. En este pasaje se describe que los santos que han padecido persecución y han sido muertos a causa de su fidelidad se encuentran específicamente, nos dice, debajo del altar, ¿verdad? Y esta es una figura muy curiosa, porque uno esperaría que estuvieran enfrente, al lado o en otro lugar, pero están abajo del altar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando pensamos en el altar celestial, no debemos verlo como el altar de bronce donde se ofrecían los sacrificios, sino como el altar del incienso donde se ofrecían las oraciones. Porque así lo referencian cuando nosotros leemos Apocalipsis 8 del 3 al 5, el 9, 13, el 11, 1, el 14, 18
el 16:7, en todas estas citas en Apocalipsis, este altar es similar al altar del incienso y no al altar del holocausto. Usted recuerda, en el tabernáculo había estos dos altares. El primer altar se encontraba afuera, que era el altar donde se quemaba la ofrenda, donde se quemaba el cordero o el becerro. Y luego, adentro del tabernáculo, entre el lugar santo y el lugar santísimo, frente al velo, frente a la cortina que dividía el lugar santísimo del lugar santo, estaba el altar del incienso donde se ofrecían oraciones. Y cuando ese incienso llenaba toda la casa, llenaba toda la habitación, entonces el sumo sacerdote podía entrar hasta el lugar santísimo. Así que cuando miramos este altar, nosotros tenemos que pensar específicamente en el altar del incienso, porque es un altar como el altar del incienso, no como el altar del holocausto. El altar físico, dijimos, estaba situado frente al lugar santísimo y ahí se quemaba el incienso y el altar tenía 4 cuernos. Y en esos 4 cuernos, el sacerdote embarraba la sangre del sacrificio sobre él. Podemos leer acerca de ellos en Levítico 4:7. Leámoslo, a ver si alguien lo busca para que podamos leer. Si alguien lo tiene ahí en casa, lo puede leer. Levítico 4:7, y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Así es. Entonces, él rociaba o untaba con sangre los 4 cuernos del altar del incienso y lo que sobraba de la sangre lo echaba al pie del altar del holocausto que estaba afuera, estaba en el atrio o en el patio. Entonces, este altar celestial que se habla aquí es sobre el que se realizó el sacrificio de Cristo, como nos dice Hebreos 13:10. Y es aquel donde se encuentran apropiadamente los santos glorificados. El hecho de que estén debajo del altar enfatiza la protección divina que se ha mantenido sobre sus almas, a pesar de experimentar la pérdida física de sus vidas a causa de la persecución. El que estén bajo el altar es una señal de la protección divina del Señor de preservar sus almas a pesar de que ellos experimenten persecuciones, tribulaciones y los juicios de la tierra y sufren por ellos, pero aunque pierdan su vida, su alma va a ser salva. ¿Por qué? Porque ellos están debajo de ese altar donde fue ofrecido el Señor por sus almas y donde el Señor preserva su bienestar espiritual y su seguridad eterna. Estas son algunas fotos de lo que son estos altares. Este es el altar del holocausto. Es un altar más grande y es un altar que estaba fuera del tabernáculo. ¿Verdad? Usted puede ver aquí la tienda de reunión, el tabernáculo. Estas eran unas cortinas, un velo que separaba el lugar santo de lo que es el atrio o el patio exterior. ¿Verdad? Aquí se quemaba el cordero o el becerro. Luego está el santo lavacro, que era donde se lavaban después de haber ofrecido el holocausto. Y adentro estaba el altar del incienso. Sobre estos 4 cuernos se embarraba la sangre del sacrificio y lo demás se llevaba a los pies del altar del holocausto. ¿Verdad? Pero cuando pensamos en el altar de Apocalipsis, lo que se tiene en mente, lo que tiene en mente Juan, es un altar como este, un altar del incienso. En medio está el incensario, que es el que levanta ese humo aromático. El altar del incienso se encontraba enfrente de esta cortina interior que estaba aquí adentro del tabernáculo, y esta cortina interior separaba el lugar santo del lugar santísimo. Adentro de esa cortina estaba el arca del pacto.
y era el lugar de la presencia misma de Dios, que se llama Shekinah, y esa Shekinah era tan pura, tan santa, que el que entraba ahí moría inmediatamente por ser pecador. Solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para poder ofrecer expiación por los pecados del pueblo. Si el sumo sacerdote salía vivo, entonces significaba que Dios había perdonado los pecados del pueblo. Pero si se moría dentro, significaba que Dios no perdonaba los pecados del pueblo. Una vez al año tenía que entrar este hombre con ese compromiso y con ese temor de no saber si iba a salir. La túnica tenía unas campanillas abajo para escuchar cuando caía muerto. Entonces, si sonaban las campanillas, lo sacaban con una cuerda para no entrar al lugar santísimo. Entonces, era un trabajo tremendo el que tenía este sacerdote. Sí, correcto, total. Y todo lo que era parte de esta ceremonia de expiación durante el día de la expiación o el Yom Kippur, está escrito en el libro de Levíticos y es en cierta manera una representación o una simbología de lo que Jesucristo iba a hacer por nosotros, ¿verdad? Él fue el sumo sacerdote perfecto que ofreció el sacrificio por nuestros pecados y el sacrificio fue acepto y fue tan grande y tan perfecto que ya no hay más necesidad de ningún otro sacrificio de este tipo. Así que, mis hermanos, ese es el altar del incienso. Ahora vemos también en esta lección de Apocalipsis una exultación por el sufrimiento. En el verso 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Esta es una verbalización del sufrimiento, es una exteriorización del sufrimiento. No es un clamor de venganza, sino es un clamor para que se manifieste la justicia de Dios. Pues Dios no sería considerado injusto si no castiga a los pecadores y a los que persiguen injustamente el pueblo. Entonces es un clamor del pueblo para que Dios manifieste su justicia. Este mismo pensamiento es presentado por Pablo en Romanos 3, del 25 al 26. Si me ayuda, hermano Noé. Quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. ¿Verdad? Quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Pablo está hablando de que su justicia sea manifestada a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces, el clamor de estos santos es este mismo clamor que habla Pablo, que el Señor manifieste su justicia para que se manifiesten los que son de la fe en Él. Pero este es el clamor verdadero de estos santos. Y el clamor va precedido de una descripción de Dios como santo y verdadero, para enfatizar de que se pide a Dios que manifieste su santidad y su norma de verdad, trayendo justicia a los malhechores. La respuesta al clamor. El clamor va a ser respondido en etapas posteriores del libro, cuando Dios manifieste su ira y su juicio a aquellos que hacen mal a su iglesia y a su nombre. Particularmente, el capítulo 19, versículo 2, es la concretación de esta respuesta, porque ahí se anuncia el juicio de Dios sobre la ramera junto con su vindicación de los santos. En este capítulo 19, Dios responde a ese clamor dándole a los malvados su merecido
y trayendo una reivindicación para sus santos. El clamor es un eco tanto del salmista como de Zacarías. Y aquí es donde vemos la característica de la esponja del Apocalipsis, ¿verdad? Porque todas estas cosas están relacionadas con pasajes y con visajes del Antiguo Testamento. Miren cómo dice el Salmo 6, 3 y 4. Mi alma también está muy turbada, y tú, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma y sálvame por tu misericordia. Luego vemos en el Salmo 74:10, ¿hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente, y siempre ustedes van a ver que en los versículos subsiguientes habla acerca de esta justicia para el malvado, de la misma manera en como el clamor de los santos hablan acerca de Dios que manifieste su justicia como santo y verdadero y que traiga la retribución a los malvados. El Salmo 79:5, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Estarás airado para siempre, arderás como fuego tu celo. Y vemos en Zacarías 1:12 lo que es más cercano a este clamor, porque recuerden también que Zacarías mira los 4 caballos, 4 grupos de caballos de los mismos colores de Apocalipsis, y en el contexto de este juicio vemos también este clamor. Respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Juan pretende entonces que los juicios anticipados de los jinetes funcionen como una respuesta anticipada a este clamor. Estos dicen hasta cuándo, pero ya los jinetes ya ejecutaron ese juicio, ya vienen trayendo, ya vienen manifestando la justicia de Dios. Y aunque es un juicio universal, ¿verdad? Es un juicio para toda la tierra, y ahí mueren tanto cristianos como mundanos, solamente los cristianos son vindicados por Dios al participar de su gloria y estar delante de su trono. En el 12:7 se narran como una respuesta concluyente. Cuando lleguemos a los versículos 12 al 17, vamos a ver cómo esos juicios previos son una respuesta concluyente a este clamor también. Las vestiduras blancas. Las vestiduras blancas. Vemos que como una respuesta preliminar a estos santos, a manera de vindicación, se les dan estas vestiduras blancas. Apocalipsis 6:11. Si alguien que está en casa me quiere ayudar a leerlo. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Este pasaje, hermanos, ahora que lo leí en la tarde, me hacía pensar mucho. En primer lugar, porque la gente tiene como costumbre pensar que sin importar qué tan impío sea una persona, va a estar ahí en el cielo. Y aquí vemos que los únicos que están ahí en el altar son los santos del Señor. Y también se tiene la creencia de que aquel familiar que ahora está allá es mi ángel y me cuida. Y él intercede delante de Dios, y él hace cosas por mí, y él es el que me guía, él es el que me dice, el que hace acá y todo. Y el Señor les dice a estos santos, descansen. Sigan descansando. Entonces ellos están ahí descansando, no están cuidándolo a usted, no están guiándolo, no están haciendo nada por usted, están descansando. De hecho, unos apologistas o sacerdotes católicos usan estos pasajes para decir que ahí está la intercesión de los santos, por lo cual ellos pueden orar a María, a Buda, todos los santos que ellos tienen, pero ellos mismos no se dan cuenta de ese versículo, el Señor los manda a descansar. Sí, trabajando los santitos, ellos se lo miran. Correcto. El descanso como sueño. No es como alguien sentado observando.
estando ahí. Es un estado de glorificación, ¿verdad? Estamos ahí delante del Señor, disfrutando de su presencia, ¿verdad? De la delicia que hay a su diestra y todo lo demás. Y eso nos llena sí, ¿no? De su victoria, ¿verdad? Es que ahí Nos llena está de paz, nos llena No, ese es el sueño del alma. Y con eso hay que tener cuidado porque esa es una herejía terrible de los adventistas, ¿verdad? Ellos dicen que cuando nos morimos, dormimos hasta que el Señor venga a despertarnos. Esa doctrina se llama el sueño del alma, proviene de los adventistas, ¿verdad? Y no es absolutamente nada de lo que nosotros creemos como parte de nuestra doctrina. ¿Verdad? Nosotros cuando morimos, nuestra alma va al cielo a disfrutar del Señor, a estar en la presencia del Señor, a adorarlo junto con los millares de ángeles y todo lo demás, mientras nuestro cuerpo está aquí en la tierra y se va descomponiendo, esperando el regreso del Señor para que seamos resucitados en cuerpo y alma para estar eternamente con Él, con un cuerpo glorificado, así como el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces, estos santos están ahí y están reposando, ¿verdad? Están descansando. Y ese descanso no significa que están durmiendo, sino que significa que reposan en la obra perfecta del Señor Jesucristo. Disfrutan de su gloria, están alabándole en un estado de, sí, de deleite, ¿verdad? Y de glorificación junto con el Señor, disfrutando las delicias que hay a su diestra. También puede ser como el mismo texto lo dice. Ellos están clamando por justicia, pero el Señor les dice que descansen, que su justicia va a ser aplicada hasta que... Y de hecho ya comenzó. De hecho ya comenzó con los jinetes, ¿verdad? Los jinetes es una respuesta anticipada al clamor de los santos y que va a ser culminada o va a ser concretada ahí más adelante en el capítulo 19. Los versículos 12 y 17 de este mismo capítulo 6 nos van a decir cómo los jinetes son una respuesta concluyente a este clamor de estos santos. ¿Ah? Entonces, el caso que les dice que descansen es porque ellos en la presencia del Señor, ellos tienen la capacidad de poder ver lo que pasa en el mundo. Y por esa razón, entonces les dice descansen. O sea, que no pidan aún esa justicia que ellos la están viendo, sino que se les pide que descansen. Entonces sí tienen esa capacidad de ver todo esa injusticia en el mundo. Sí, o sea, me refiero por el hecho que se les dice que descansen. Es porque están conscientes. aware, no sé. Definitivamente hay una conciencia en el cielo acerca de las cosas que pasan y acerca del plan de Dios, ¿verdad? Y ellos pueden saber en qué etapa está ese plan, ¿verdad? Y ellos anhelan ese final. Pero el Señor les dice que ellos no pueden hacer absolutamente nada al respecto, que su plan se está cumpliendo y se va a cumplir. Y de hecho, como vemos ahí, ya comenzó a cumplirse. Solo déjenme ver, quiero ver aquí en el Logos, cuál es la palabra. Presente siglo humano. Quiero ver cuál es la palabra que se usa para descanso. No quiere arrancar Logos aquí. Diccionario. La Biblia. Vamos a irnos a Blue Letter 6:10.
Entonces, ¿qué dice, hermano? Bueno, la palabra es Rest. reposar, confortar, descansar, permanecer por implicación, refrescarse, confortar. Cesar de cualquier movimiento o labor para poder recobrar, colectar su fuerza. Dar reposo, refrescar. Dar reposo a uno mismo. Estarse quedito, calmado o con paciente expectación. ¿Verdad? Esa es la palabra que se usa aquí. Entonces, vamos a regresar a nuestra lección. ¿Sí? Entonces, estas vestiduras blancas que se le dan a estos santos es una respuesta preliminar a su clamor. ¿Verdad? Las vestiduras blancas significan pureza, el resultado de una fe perseverante que ha sido probada por el fuego refinador de la tribulación. Y estas vestiduras no solo son una recompensa por su fidelidad, sino que son una declaración celestial de su inocencia tras el decreto de culpable que fue injustamente dictado para ellos en el mundo. Entonces es una vindicación de Dios para sus santos al darle su vestidura blanca y decir, estos son inocentes, no son culpables. Y esta imagen, mis hermanos, representa una garantía para los santos de que todavía están en la tierra, para los santos que todavía están en la tierra, de que su vindicación ante Dios les espera sin duda. ¿Verdad? Y esto es lo que trae consuelo a los cristianos que estamos acá y que esperamos aquel día y que tenemos que pasar por estos sufrimientos. Y aunque quizás no todos nosotros seamos martirizados, no todos nosotros muramos una muerte horrible, nosotros podemos consolarnos a través de este texto, sabiendo que el Señor cuida nuestras almas porque nosotros estamos debajo de ese altar, ¿verdad? Y cuando nosotros lleguemos allá, nosotros vamos a recibir estas vestiduras blancas que son vindicación por nuestro sufrimiento, que son la declaración de que nosotros somos santos y podemos estar ahí en la presencia del Señor. Y es la recompensa también de la perseverancia de nuestra fe. Tal como el Señor le promete a las iglesias en Apocalipsis que les iba a dar vestiduras blancas. Esto sería como figurativo. Sí, sí, sí. Pero para los que moran en la tierra, los moradores de la tierra que habla en el versículo 10, queda la aterradora expectativa del juicio. Un poco de tiempo. El tiempo en el cielo, cuando dice el Señor, falta un poco de tiempo todavía. El tiempo en el cielo al que se hace referencia puede... Hay un micrófono abierto, hermanos. Si alguien me ayuda. Hermanos, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Ok, ahí está. Listo. Entonces, el tiempo en el cielo al que se hace referencia puede contarse de una forma diferente al tiempo aquí en la tierra. Esta diferencia de cálculo forma parte de la tensión inherente al aspecto ya, pero todavía no, ¿verdad? Estas cosas siempre salen a relucir y representan un reto teológico, porque ya están estos santos ahí arriba, ¿verdad? Pero vemos otros que todavía no. ¿Y cuándo es que se va a llevar a cabo esto? Al ver esos santos y todo eso que se está desarrollando, fue en el pasado, es en el futuro, es ahorita. ¿Cuándo van a pasar estas cosas? El Señor dice un poco de tiempo. Para nosotros representa el futuro que nos espera en el Señor. Eso a lo que vamos a llegar, eso
que va a pasar. ¿Cuánto tiempo será? No lo sabemos. De cierta manera, ya estamos ahí arriba, nuestra fe está segura y nosotros somos parte de esos santos, pero hasta que realmente muramos y que nos toque ir allá a la presencia del Señor, vamos a vivir esa realidad completamente. Cuando miramos estas unidades de tiempo, no podemos, hermanos, en Apocalipsis establecer estas unidades de tiempo como literales, ¿verdad? Porque ¿cuánto es un poco de tiempo? Apocalipsis 12:2 dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Cuánto es poco tiempo? ¿Cuánto le queda de tiempo al diablo? No lo sabemos, eso solamente el Señor lo sabe. Y no somos llamados tampoco a andar averiguando. No se nos dice en ningún lado que estemos poniendo fechas y que estemos calculando. Apocalipsis 23, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Y de nuevo, todo esto es metafórico, todo esto es un lenguaje profético que no podemos tomar estas unidades de tiempo y estas descripciones como algo literal. En Apocalipsis 23 está hablando del diablo que lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase a las naciones. ¿Qué tipo de celda es esa que puede contener a un espíritu? Es algo figurativo, es algo metafórico. Si todo en este pasaje es metafórico, ¿qué nos hace pensar que 1000 años son exactos, son literales? No, es una medida metafórica de tiempo, refiriéndose a que es bastante tiempo. A veces nosotros te decimos, te tuve que esperar como 1000 años para que salieras. No son 1000 años literales, es una figura literaria, es una metáfora, ¿verdad? Es una manera de expresión. Y igualmente, poco de tiempo. ¿Cuánto tuviste que esperar para que lo dieran? No, poco tiempo. Al poco tiempo me resolvieron. ¿Cuánto fue poco tiempo? 3 semanas, 24 horas, 30 minutos. Es una figura metafórica. Segunda de Pedro 3:8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En ningún momento Pedro nos dice, agarren esta fórmula y aplíquenla al relato de la creación y sustituyan un día por 1000 años y se van a dar cuenta que son 6000 años que tiene la tierra. No, ¿verdad? En ese caso, el relato de la creación sí es literal. Está hablando del poder de Dios desarrollando y creando las cosas. No somos llamados a andar sustituyendo y usando esta fórmula para calcular el tiempo. Una manera de decir de Pedro de que el tiempo no le transcurre a Dios porque Dios es eterno. Dios está viendo todo lo que pasó, todo lo que pasa y todo lo que va a pasar. Entonces, mientras aquí transcurre un día, para Dios ya transcurrieron 1000 años. Mientras que para Dios pueden transcurrir 1000 años, para nosotros quizás solo sea un día. No hay una medida o una unidad de tiempo que aplique para Dios, porque Dios es eterno, porque Dios es más grande que nosotros, no está supeditado al tiempo nuestro. Entonces, habrían de ser muertos, dice esta expresión, también no tiene que tomarse como literal, sino figurativa. Como el verso 9 se usa figurativamente, puestos a muerte o matar, aunque también incluye el martirio real, de cierta manera abarca, dijimos, a todos los que han muerto en Cristo y todos los que han perseverado en la fe hasta el final. Romanos 8:36 nos dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero.
Y ahí vemos una imagen de cómo era el martirio de los cristianos durante la época de los romanos, como es narrada por varios historiadores y como es escenificada por varios cuadros de la Edad Antigua, ¿verdad? Cuando iban a ser comidos por esos leones, cuando iban a ser matados por los gladiadores, los cristianos morían orando, juntos, encomendando sus almas al divino Creador. La exhortación al descanso. Como hemos observado repetidamente, los últimos días abarcan todo el período que va desde la resurrección de Cristo hasta su regreso final. La exhortación al descanso significa que los santos en el cielo deben ser pacientes en su deseo de que Dios responda a su petición. La seguridad de que Dios castigará incuestionablemente al mundo malvado se convierte en una motivación para que los cristianos preserven en su testimonio a través del sufrimiento en la tierra, sabiendo que son actores claves para ayudar a establecer el reino de la misma manera irónica que su Señor. Es decir, a través de la resistencia fiel en la prueba, comienza ya a reinar con Cristo. Así que, mis hermanos, de esta manera terminamos, con esta segunda sección, y en nuestra próxima clase vamos a ver el séptimo sello, los versículos del 12 al 17, para terminar con este tema de los sellos. Vamos a terminar orando al Señor. Voy a pedirle a Alejandro que pueda dirigirnos en oración. Gracias, Padre, nuevamente por una clase más de este discipulado. Gracias, Padre, por la vida de nuestro pastor aquí, por seguir proveyendo de tu sabiduría para poder entender estos temas tan difíciles, Señor, y poder explicarlo de una manera clara, sencilla, que todo ese conocimiento pues, se quede grabado en nuestras mentes, en nuestros corazones, para poder entender tu plan de una mejor manera, Señor, para poder siempre tener esperanza en nuestros corazones de tu venida, Padre. En nombre santo pedimos esto. Amén.